Bien, ahora tenemos lo que es la estructura de control o sentencia de control switch case, la cual, bueno, pues de igual manera pues es una estructura que va a permitir alterar el flujo de la ejecución de un programa. Primero que nada, lo que debemos de saber es que es una estructura de control que se emplea para agilizar la toma de decisiones múltiples. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, caso contrario de lo que es la sentencia if, aquí vamos a poder evaluar el valor de una variable y en base a este valor vamos a poder determinar cuál es pues en sí el resultado, el valor que le corresponde. Dependiendo de pues el valor de la variable, vamos a determinar qué es lo que se ajusta a este valor. Bien, ¿cómo es que funciona? Nos dice que el funcionamiento de esta estructura, o bueno, para que esta estructura funcione, primero el programa va a interpretar cuál es el valor de la variable y la va a almacenar en una zona temporal oculta. Después lo va a comparar con el valor de cada uno de los case, que en este caso case pues significaría caso, y dependiendo de con qué valor coincida, este va a ejecutar las instrucciones asociadas a este caso. En el funcionamiento de esta estructura quiere decir que, bueno, pues en caso de que, por ejemplo, no coincida con la primera instrucción, va a tomar lo que es un break o un descanso para continuar con la siguiente. Y así, independientemente con el número de casos que tenga lo que es la estructura, puede tener n número de casos. Bien, para hacer un poquito más entendible esta explicación, del lado derecho tienen lo que es la representación algorítmica de lo que es la estructura switch case. Vamos a ver cómo es que funciona. Primero que nada, pues bueno, se evalúa, por ejemplo, lo que es la instrucción. Dependiendo de lo que es el valor de la variable o del dato que queramos evaluar, se va a comparar con el primer caso. Si por ejemplo vamos a suponer que yo estoy evaluando la calificación de un alumno, vamos a suponer que estoy evaluando, bueno, en general el promedio. Si el promedio obtenido, acá pues esa va a ser la variable que yo voy a evaluar, es igual a 6, entonces pues no va a ser suficiente, quiere decir que el alumno no está acreditado. Si el promedio es de 7, bueno, pues es suficiente y pues ha aprobado. Si el promedio es de 8, bueno, pues bien, ¿no? O sea, su nivel de desempeño fue bueno. Si es 9, bueno, pues fue muy bien. Y si es 10, pues va a ser excelente. Ahorita vamos a ver un ejemplo en la codificación. Y bueno, pues recuerden que aquí iría pues el promedio. En el caso 1, pues el caso 1 sería 6, el caso 2 sería 7, el caso 3 sería 8, el caso 4 sería 9 y el caso 5 sería 10. Y la instrucción sería pues el mensaje que le va a salir al usuario, que en este caso sería el alumno tuvo un nivel de desempeño no suficiente, suficiente, bueno, muy bueno y excelente. Los break quiere decir que, por ejemplo, si el promedio aquí es 7, lo que va a hacer esta estructura es compararlo con este, pero como pues aquí es 7 y vamos a suponer que este es el 6, se va a brincar al siguiente. Cuando encuentre el 7, pues va a ejecutar este conjunto de instrucciones y automáticamente va a llegar al fin. ¿Qué pasaría si el promedio que se introduce aquí es 10? Entonces la estructura va a evaluar que, por ejemplo, no sea 6, entonces llega a lo que es un break, se regresa. Si no es 6, entonces checa si es 7, pero pues recuerden que acá habíamos planteado que va a haber un 10, y si no, pues se regresa. Nuevamente checamos con el 8, se regresa y así sucesivamente hasta que encontremos el número 10. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa si a lo mejor por error el usuario tecleó 11 o 5? Y esos datos pues no los tenemos considerados o contemplados en la estructura. Bueno, para eso existe un mensaje o un valor que se llama default, que este va a aparecer en caso de que pues el dato que estemos introduciendo no sea el correcto o no exista dentro de los valores a considerar. El default es opcional, la estructura no obliga a que nosotros lo escribamos, pero pues es muy importante que ustedes sepan que si no lo ponen y
llegan a ingresar un dato erróneo, pues no van a saber si estuvieron mal o estuvieron bien, o el por qué no les aparece ningún valor. ¿Por qué? Porque pues no existe un mensaje que les indique que, por ejemplo, el dato que introdujeron estaba mal. Entonces el break, aunque no es obligatorio, sí lo deben de colocar. Por ejemplo, acá en el caso de, perdón, el default. El default sería el dato ingresado no es correcto o el dato ingresado no es válido. Vamos a suponer que yo acá en el switch ingresé el 11 o el 12 y pues obviamente ese promedio no va a ser ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. Entonces automáticamente pues me va a salir un mensaje que me diga error, dato incorrecto, y se termina lo que es la sentencia. Espero que con el diagrama haya quedado un poquito más claro, si no, de todos modos ahorita vamos a ver un ejemplo. Bien, ¿cuáles son algunas de las reglas importantes para las declaraciones de switch? Primero que nada, no podemos tener valores duplicados. ¿Por qué? O sea, no puede ser posible que yo acá tenga que 6 es no suficiente y acá otra vez tenga que 6 es regular. O sea, no puedo tener dos valores iguales. ¿Por qué? Porque pues esta estructura va a evaluar este valor y luego este. Y si encuentra que están iguales, pues va a haber un error, porque no va a saber si ejecuta la primera instrucción o la segunda instrucción. Después tenemos el valor para un case debe ser el mismo tipo de los datos de la variable. Por ejemplo, aquí pues si yo pongo que el promedio va a ser de datos enteros o de números enteros, todos los case deben de ser enteros, que de hecho es otra regla. Aquí no se pueden utilizar decimales, acá tienen que ser números estrictamente enteros. Bien, el valor de un case debe de ser constante o una literal. Las variables no están permitidas. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de el promedio, bueno, pues es el que se va a evaluar, y aquí en los casos, pues no puede haber otro dato más que el único con el que se va a comparar. La declaración break se encuentra dentro del switch para finalizar una instrucción. Quiere decir que los breaks son obligatorios, ya que son pequeños saltos o descansos entre una comparación y otra. Nos dice que pues es opcional, pero que pues si se omite pues puede que la estructura no funcione adecuadamente y se siga con todas las instrucciones y no ejecute realmente la que queremos utilizar. Y bueno, lo que les mencionaba hace ratito, que el default es opcional, pero que bueno, pues sí es importante que lo agreguemos y que este siempre va a ir al final de la sentencia switch. Vamos a ver cuál es su estructura. Digamos que ya en el programa, como se ve en la codificación, tenemos lo que es la palabra switch, la variable que se va a evaluar, que en este caso sería por ejemplo el promedio o algún otro dato, el case, el valor que va a tener, 2 puntos, y aquí el mensaje u operación matemática que queramos que realice, otro break, el break que sería el descanso, y luego el siguiente case con el siguiente valor y sus instrucciones, luego nuevamente el break, y se repite un número indeterminado de casos. Esto depende completamente del usuario. Bien, vamos a plantear lo que es la práctica número 12. Dice: utilizando la estructura switch case, tomando como referencia el promedio, aquí ya tenemos la variable que va a ser el promedio, determine el nivel de desempeño de un alumno. Considere lo siguiente: si el promedio es de 6, pues no va a ser suficiente. Si el promedio es de 7, va a ser suficiente. Si el promedio es de 8, va a estar bien. Si el promedio es 9, va a ser muy bien. Y si el promedio es 10, va a ser excelente. Bien, como ustedes pueden observar, aquí tenemos las 4 líneas de declaración que pues vamos a utilizar. Acá está el nombre de la práctica, que sería práctica 12. Y bueno, recuerden ustedes que aquí utilizamos estrictamente tipos de datos enteros. Entonces acá tenemos lo que es int promedio, que sería la variable que voy a evaluar. String calcular, bueno, esto ya es otra palabra adicional que iremos viendo más adelante, y tengo que agregar estas 2 líneas para solicitar al usuario que ingrese lo que es el promedio del alumno, que en este caso sería calcular es igual a JSON-pane.show input dialog, agregue el promedio, y promedio va a ser igual a integer.parse calcular. Si se dan cuenta, aquí estoy indicando con estas 2 líneas que bueno, pues para que esta práctica funcione, primero el usuario tiene que ingresar el promedio. O bien, si nosotros se lo quisiéramos agregar a la práctica que ya tenemos creo que la práctica 6, la del promedio, ya omitiríamos todo esto porque esto ya lo tenemos y únicamente tomaríamos a partir de este punto.
Bien, yo aquí le puse que va a imprimir el promedio, pero pues esto realmente es opcional. Esta línea que está aquí no es completamente obligatoria. Y ya tenemos la estructura como tal, que sería switch, y tenemos lo que es el promedio, que es el que se va a evaluar. Si el promedio coincide con el caso 6, que tenemos case, dos puntos, entonces va a salir un mensaje que diga system.out.print no es suficiente, que es lo que yo les declaré en la parte de arriba. Si el promedio es 7, entonces va a salir un mensaje que diga system.out.print es suficiente. Si se va a tomar un descanso, si el promedio es 8, entonces va a salir otro mensaje que diga system.out.print, va a estar bien. El case, si el promedio es de 9, system.out.print, muy bien. El 10 y bueno, pues system.out.print, excelente. Y el default, que es aquí, nos marca system.out.print, el promedio ingresado es incorrecto. Y bueno, si se dan cuenta, pues tal vez ya con este ejemplo queda un poco más claro lo que les comentaba hace un ratito. Como siguiente actividad, al terminar el video, este código que está aquí lo van a representar por medio del algoritmo, que es el que les enseñé hace un ratito. Por ejemplo, en el caso de acá, solamente les voy a dar un ejemplo. Acá en switch, aquí iría promedio, case 1 sería pues el número 6 y aquí el mensaje que va a salir. Luego aquí sería el número 7 y el mensaje que va a salir, y así hasta que lo terminen, para que vayan familiarizándose con lo que es la representación algorítmica de esta práctica. Si se dan cuenta, no es nada difícil, solamente pues basta con comprender el funcionamiento que tiene cada una de las estructuras y en qué momento la podemos aplicar. Recuerden que a diferencia de la sentencia if, este es para tomar decisiones múltiples y bueno, pues tiene ciertas reglas que debemos nosotros de respetar. Bien, que hayan hecho lo que es la parte de la representación algorítmica de esto, me lo van a mandar y ya después yo procederé a explicarles la práctica 13, que bueno, pues consiste en que ustedes me propongan un ejemplo completo de esta estructura. Bien, recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que me deseen comentar al finalizar el video, me lo hacen saber para que yo se los pueda explicar a detalle y lo puedan realizar.